Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, existió un niño llamado Roy. Roy había nacido en una familia donde siempre existían los problemas, no faltaba un día en que su padre le pegara a su mamá, hasta dejarla inconsciente, él solo se destinaba a ver las santas golpizas que le daban a su madre, mientras se tapaba los oídos para no escuchar el sufrimiento de aquella persona que lo había traído al mundo. Roy iba creciendo cada día, al igual que el odio hacia su padre. Cuando Roy cumplió los 12 años, su madre decidió celebrarle su único cumpleaños, ella siempre cuidaba de su único hijo, y procuraba que nunca le faltara nada. Al cumpleaños asistieron unos sus tíos, que le regalaron alegremente una marioneta hecha de madera, adornada con vestidos muy coloridos. En ese momento él quedó encantado al ver tal regalo, pues era la primera vez que le regalaban algo. Pero Roy no imaginaba que una extraña fuerza estaba a punto de dominarlo. En ese entonces, el padre de Roy no se encontraba en casa, pues había salido, como siempre, de fiesta con sus amigos. El cumpleaños había terminado, y había sido el día más feliz de su vida, entonces sus tíos se fueron. En eso su padre llegó, él había bebido mucho, y se veía en su cara una ira tremenda. La madre de Roy le preguntó si quería comer algo, y él le dijo que sí, pero que fuera rápido. Ella se apresuró, le llevó la comida. Pero cuando él la probó, rápidamente la escupió, y en un instante tiró el plato de comida contra la pared. Ella le dijo que se tranquilizara, y que ya le traía otro plato. Él le respondió que no quería más comida. Roy solo veía como él le gritaba a su madre, y en un abrir y cerrar de ojos, él la golpeó en la cabeza, con un vaso de cristal que se encontraba en la mesa. Roy veía como su madre caía lentamente al suelo. En ese momento Roy no resistió más, y arremetió contra su padre, que llorando le decía, que porque hacía eso. En eso su padre empujó a Roy con tanta fuerza que fue a pegar con la cabeza a una silla que se encontraba allí, quedando totalmente inconsciente. Después de eso Roy despertó en un hospital. Y le preguntó a la enfermera si su madre estaba bien, pero la enfermera con mucha calma le dijo que había muerto. Roy no podía creer lo que estaba escuchando, en ese momento no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Eran lágrimas combinadas con tristeza y odio, y desde ese momento juró que vengaría la muerte de su madre. Cuando Roy se recuperó, pasó al cuidado de sus tíos. La policía intentaba encontrar al padre de Roy, pero no lo hallaban. Un día Roy se encontraba jugando con la marioneta que le habían regalado sus tíos, pues ya había dominado por completo todos los movimientos, pero de repente una pequeña luz empezó a iluminar a la marioneta desde adentro. Roy no entendía qué pasaba, y no le hizo tanto caso. Los años fueron pasando, y cuando Roy cumplió los 18 años, decidió dejar la casa de sus tíos para empezar a trabajar. Al cabo de unos años, ya tenía su negocio. Se trataba de una tienda especializada en marionetas, además de una colección personal de marionetas, que había juntado a lo largo de los años, donde tenía su más preciada marioneta, que era la que le habían regalado sus tíos. Una noche Roy se encontraba revisando su colección, cuando de repente, de nuevo la marioneta que le regalaron, empezó a iluminarse desde adentro. Él se acercó, y la empezó a revisar. Pero en un instante la luz que provenía de la marioneta, entró en el cuerpo de Roy, combinándose con él, pero no lo había poseído por completo. Se trataba de un espíritu maligno que había estado atrapado en la marioneta, y que Roy había despertado por el odio tremendo que tenía hacia su padre. Al entrar el espíritu maligno en el cuerpo de Roy, el odio por su padre se incrementó más. Una voz dentro de él le decía: mátalo. Mátalo. Mata a tu padre. Entonces fue cuando Roy empezó a buscarlo. Hasta que un día lo encontró, pero no lo mató. Le vendó los ojos, y se lo llevó a la tienda de marionetas, donde tuvo una idea escalofriante. La voz dentro de Roy le decía: es hora de que sufra por todo lo que ha causado. Entonces empezó la tortura. Aún inconsciente, ató a su padre de pies a cabeza en una cama, donde empezó a cortar sus articulaciones con una sierra eléctrica, pero no hacía cortes profundos. Primero comenzó con los tobillos. Fue cuando su padre despertó por el dolor. Él gritaba, pero no podía hacer nada.
Siguió cortando las articulaciones mientras se reía como loco, y cuando llegó a la cabeza, le quitó la venda a su padre casi moribundo. En eso su padre lo reconoció, y le pidió perdón. Pero Roy le dijo que nunca lo perdonaría. Después de eso su padre cerró los ojos, y Roy cortó su cuello. Luego puso en cada articulación de su padre unas argollas de acero, para después ponerle unas cuerdas y convertirlo en una marioneta humana, que él movía desde lo más alto con unas reglas de madera. El espíritu maligno poco a poco poseía el cuerpo de Roy. De repente la policía tocó a la puerta, pues los vecinos los habían llamado, al escuchar los gritos del padre de Roy. Los policías entraron a la tienda, y empezaron a buscar a Roy. Pero cuando entraron al cuarto de las marionetas se encontraron con una escena horripilante, vieron el cuerpo del padre de Roy colgado. En eso Roy apareció enfrente de ellos. Pero ya no era Roy, el espíritu ya había poseído por completo el cuerpo de Roy. Entonces se abalanzó contra los policías, ellos le dijeron que se detuviera, pero ya era tarde. Con la sierra eléctrica mató a uno de los policías, mientras el otro se hacía a un lado, le disparó al cuerpo poseído de Roy en la cabeza. Roy había muerto. Cuando los demás policías llegaron a la escena, solo vieron como una luz extraña salía del cuerpo de Roy para después meterse en una marioneta, que tenía en su cara una sonrisa malvada. Desde ese momento, aquel lugar fue quedando en el olvido, ahora solo es una casa abandonada, a la que pocas personas se atreven a entrar. Muchas personas dicen que los que han entrado a la casa, ven varias marionetas tiradas por todas partes, pero al llegar al último cuarto, solo se escuchan unos pequeños pasos, una risa malvada y una pequeña sombra moviéndose en las paredes. Al escuchar y ver todo eso las personas salen corriendo de ahí. Muchos dicen que se trata del espíritu de Roy, pero otros afirman que se trata de la marioneta de la muerte. Por eso yo no tengo marionetas. Porque dicen que las marionetas son contenedores para los espíritus malignos, así que si tienes una marioneta en tu casa, ten mucho cuidado. Y recuerda que si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal, y que también lo compartas. Subo vídeos todos los jueves. Nos vemos hasta la siguiente historia de terror.